Mi nombre es Darío Brooks, soy un periodista de BBC News Mundo, que es el servicio en español de la BBC. Siempre estamos, ¿no? Buscando cómo cubrir nuestra región. O sea, lo que cubrimos es todo el público hispanohablante de América Latina principalmente. Es nuestro principal enfoque del público de habla español, y entonces siempre estamos buscando temas, asuntos de interés, que pueden ser noticias del momento, pero también pueden ser eh, temas que le afectan a la región o que han estado en la región presente, como este, ¿no? Que este no era algo que en 2021 estaba ocurriendo precisamente, o que se había surgido y que estaba esta epidemia de enfermedad renal, sino que ya tenía un tiempo. Y pues lo interesante es que incluso para los expertos, para los científicos, para los investigadores médicos, no es claro, ¿no? Cuál es el origen de esta enfermedad, y que se ha acumulado durante, me parece que décadas, si no varios años o décadas, que estaba ahí. Entonces, esta nota, si buscan un poco más, ya se había tratado el tema antes en la BBC. Ya se había hablado de cómo trabajadores de Centroamérica principalmente estaban enfrentando problemas de salud renal, y que pues lo que queríamos buscar era también un testimonio, ¿no? Porque pues se puede hablar de estadísticas, se puede decir esto es un problema, pero conociendo a través de quien lo vive personalmente, pues también resulta interesante, ¿no? Bien, presentándonos también nosotros un poco, somos estudiantes de Perú, de Piura, Ujú, la zona norte del Perú, zona costera. Y pues sí, los hallazgos que hemos encontrado realizando este proyecto, porque estamos realizando un proyecto transmedia acerca de la enfermedad renal crónica aquí en Piura, son ujú, más o menos parecidos a lo que pudimos leer en lo que tú hallaste, ¿no? Porque es cierto que hay condiciones, por ejemplo, el fuerte sol o las comunidades campesinas aquí en Piura también trabajan y hacen caso omiso muchas veces a la importancia de beber agua y no otras bebidas azucaradas, ¿no? Y entre otros muchos factores que hemos encontrado que son o que se relacionan con los hallazgos en Centroamérica, que es la investigación que realizaste, ¿no? Y no sé si quisieras realizar una pregunta, Lucía, y también presentarte. Ok, sí. Bueno, yo también formo parte de este equipo transmedia y como comenta nuestro compañero Ryan, a lo largo de esta investigación hemos visto que principalmente acá en nuestra ciudad es por tres factores, que es la diabetes, el agua contaminada y también el exceso de sol y factores que hacen que esto se complique y sobre todo la falta de prevención. Estas personas no asisten a realizarse chequeos porque esta enfermedad no avisa hasta que ya estás en las últimas etapas y pues ahí se complica todo porque ya no hay un tratamiento que realmente te pueda ayudar. correcto. Entonces, estas personas se someten a diálisis, que bueno, pues es bastante complicado un proceso de diálisis. Y bueno, me gustaría también preguntar, ¿qué descubriste sobre el impacto de las comunidades laborales y cómo estos trabajadores de caña, o sea, cuáles son estos factores que a ellos les perjudica más y los lleva a tener enfermedades renales crónicas, Sí, pues específicamente en ellos? sí, como puede leerse en el reportaje incluso, o sea, sin duda que el factor de pobreza o de bajos recursos es muy importante, ¿no? Porque tú como trabajador, pues no, yo creo que nadie quisiera trabajar 12 horas en el sol, eh, bajo condiciones muy, muy difíciles, pero bueno, la necesidad es sin duda que lo principal que te mueve a ese tipo de trabajos, ¿no? Luego ya cuando estás ahí envuelto, pues se vuelve como, tal vez como un círculo vicioso, ¿no? O sea, de que necesitas trabajar, necesitas el ingreso, no puedes descansar, y entonces empiezas a tomar como este tipo de suplementos, ¿no? Que le llaman ahí la bomba. No sé si en Perú tienen algo similar, pero bueno, ya me decías, ¿no? Que también consumen otro tipo de cosas, y entonces yo creo que eso condiciona mucho a que te haga sentir bien o que te dé la fuerza necesaria para seguir tu trabajo,
y no descansar y no tomar agua, no, porque lo sustituyes por este tipo de suplementos, se puede decir así. Y entonces sigues trabajando y como tú mismo mencionas, es silencioso, o sea, esto no les va a pasar de un día para otro, de una semana para otra, sino pueden ser años, ¿no? Entonces, sí, por un lado es la necesidad de trabajar, la pobreza, pues, el trabajo, los bajos recursos, que este tipo de trabajos son así y que se consumen este tipo de ayudas, digamos, ¿no? Pero también existe esa otra responsabilidad que no la tienen los patrones, ¿no? Los empleadores, o sea, pues mientras tu trabajador te esté dando su fuerza laboral y mientras sea un activo, pues no te va a preocupar Mm. o no, bueno, no les preocupa, ¿no? Que se enfermen, pero sí debería, o sea, sí deberían ser conscientes del trabajo que están haciendo, del tipo de condiciones que hay. Esa era una parte interesante de cuando investigué eso, porque evidentemente en el pasado no se tenía conciencia, no había ni siquiera nada de eso, y en ese momento, en 2021 empezaban con esta recomendación de sombra y descanso y agua, ¿no? En medio de los turnos. Pero ahí también entra el factor de las autoridades, ¿no? O sea, quién comprueba que se estén aplicando este tipo de descansos, por ejemplo? ¿Quién comprueba de que las empresas estén activando este tipo de formas de prevenir que los empleados trabajen y darle las condiciones necesarias, ¿no? Entonces tienes la necesidad, tienes eh, esto de que se vuelve un círculo vicioso, de que se vuelve un ciclo de trabajo continuo y que lo tratan de solucionar a través de esos suplementos. Tienes los empleadores que no ofrecen condiciones favorables para los trabajadores y las autoridades que pues no revisan eso. Y si quisieras añadir un quinto elemento, pues realmente los sistemas de salud, ¿no? Si ya un trabajador empieza a presentar estos problemas renales, ¿cómo los atienden? ¿Cómo se enfocan en darles un tratamiento? ¿En cómo se enfocan en ofrecerles alguna solución para, para que no lleguen a la muerte, porque muchos llegan a la muerte? También pues sería como un quinto factor, y que yo creo que en el tema de salud, por ejemplo, también se combina con pues lo que es una enfermedad como su nombre dice, de causas no determinadas, ¿no? Entonces sí, también requiere mucho más investigación para saber cómo se ataca, cómo se trata, pero bueno, por una parte lo atribuyen mucho a lo de que no beben agua y que están en condiciones muy, muy duras, ¿no? Pero bueno, eso es como una base médica que pueden tener por ahí. Me parece interesante porque nosotros lo que hemos investigado o hemos hecho el proyecto es en base a la perspectiva del paciente desde que llega al hospital. Porque no sé si sea el caso de los países que has investigado, pero generalmente en Perú todo está centralizado, Mm. inclusive en los municipios o bueno, en las organizaciones del gobierno que se encargan de organizar las pequeñas ciudades, ¿no? Hay incluso centralismo ahí. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes de Piura renales, ¿no? Que vienen a realizarse diálisis porque la diálisis peritoneal en Piura específicamente no se ha implementado aún. Entonces, tienen que venir específicamente al hospital de Piura, el del centro, de diferentes partes de Piura para dializarse. Son viajes de 4, 5, 6 horas que ellos realizan cada 3 días a la semana para poder sobrevivir, básicamente. Sin diálisis no podían sobrevivir. Y es una circunstancia muy que nos apenó a nosotros mucho cuando la vivimos, pero quisiera saber cómo impactó en ti el interactuar con las personas de primera mano, ¿no? No solo desde su diálisis en el hospital, sino también convivir con ellos el día a día o visualizar eso. ¿Qué tipo de impacto tuvo en ti? No, lo que debo decir es que yo no viajé a Guatemala para hacer este reportaje, lo hice vía virtual porque, bueno, era la pandemia también, o sea, todavía estaba un Mm, poco ujú. complicado hacerlo. Pero nos interesaba mucho tener este testimonio, entonces lo que yo hice fue buscar
siempre pues es una vía, una fuente, las personas que están directamente en contacto en el terreno haciendo esto. Y por eso el médico este que entrevistamos, nos ayudó a contactar a uno de estos pacientes, que es este chico. Entonces fue a través de él pues, que conocí de su testimonio y que conocí que estaban haciendo, pero fue muy interesante hablar con el médico porque él es el que está ahí, él es el que trata directamente con estas personas. Otro aspecto importante que nosotros también pudimos analizar en lo que escribiste fue respecto a la cultura de donación de órganos. Mm. Es algo bastante importante porque, bueno, a lo largo de nuestra investigación nos encontramos con un paciente que logró recibir una donación de riñón y pues este paciente ya lleva aproximadamente 4 o 5 años desde que se le hizo este trasplante y bueno, como nosotros tenemos un enfoque preventivo, buscamos además de eso que las personas decidan decirle sí a la donación porque es bastante importante y puede salvar muchas vidas. Entonces, nosotros consideramos que ese es un aspecto que también se tiene que tocar bastante si cuando hablamos de esta problemática de la crisis renal, tanto en Piura como en distintas ciudades e incluso, como tú señalas, países, ¿no? Ahora también queremos preguntarte respecto a... No queremos saber qué opinas acerca de eso Ujú, porque también se trató, nos parecería exacto. importante conocer cómo está la situación en otras partes, ¿no? Sí, pues es muy limitado, ¿no? La donación de Ujú. órganos, más en Centroamérica, que tienen sus problemas de larga data de salud, o sea, de infraestructura, de tratamientos médicos. Y fue, pues, sí, o sea, es conmovedor cómo hablar con este paciente, por ejemplo, y que yo trataba de reflejar eso, ¿no? Que es lo que decía, y que creo que me parece que está al final del texto, que es lo que decía que tener una donación es regalarle vida a alguien, ¿no? O sea, realmente para personas que están ya bajo en este nivel de la enfermedad, realmente le estás dando años de vida. Y sí fue muy conmovedor escuchar esa parte. Yo quería reflejarla, tratando pues, de que de alguna manera si alguien se sentía he identificado que quisiera participar en la donación, que pues que este tipo de personas son las que lo necesitan, ¿no? Y las que requieren en algún momento pues, que se le abra esa oportunidad de vivir a través de una donación. Él lo que decía, por ejemplo, que no, que sus familiares ninguno era como compatible, entonces que lo tenía más difícil. Y que solo pues, realmente estaba apelando, estaba pidiendo a alguien que pudiera darle un riñón, que pudiera donarle un riñón, cómo hacerlo, ¿no? Pero sí es muy, muy limitado en Centroamérica la donación de órganos, incluso simplemente desde hospitales donde se pueda realizar, desde pues un banco, donde esté la lista de pacientes que necesitan órganos y que eh, puedan pues tú ponerte en la lista, ¿no? Y si surge un donador, pues que te tengan contemplada ahí, ¿no? Habría que revisar si ha cambiado algo, ¿no? Porque hoy ya pasaron 5 años, bueno, casi 5, y pues tal vez ya mejoró la situación, pero desafortunadamente este tipo de cosas no avanzan fácilmente, ¿no? En estos países. Bien, y para ya finalizar, mirando acerca, yo creo que no solamente Centroamérica y Perú, sino toda Latinoamérica, creo que es una problemática Ujú. globalizada incluso, que no Sí. solo es propia de Latam. Ujú. ¿Qué lecciones has podido aprender o nos podrías contar acerca de tu experiencia para abordar un poco el tema de la prevención y el tratamiento y todo lo que hemos hablado en general, ¿no? Algo con lo que quieras finalizar o quieras expresar para que la gente que pueda ver esta entrevista entienda, Sí, conozca un poco más o concientice, ¿no? sí, claro. Pues por un lado puedes mirarlo desde el punto de vista de las personas que ya están afectadas, ¿no? De todo lo que están sufriendo por una enfermedad que fue ocasionada muy probablemente por el trabajo. Eh,
por un lado puedes ver también eso de la donación, de lo importante que es, de cómo se requiere una inversión en salud en estos países, que se requiere una cultura de la donación más importante. Pero yo creo que más importante que todo esto sería que tuviéramos autoridades que revisaran las condiciones de trabajo de estas personas, o sea, porque simplemente podrías crearse una ley o pueden crearse recomendaciones como esa, la de la sombra y agua en medio de los turnos, pero si no hay quien vigile quién que las aplican, es letra muerta, ¿no? O sea, se queda ahí como una simple recomendación y no, nadie hace seguimiento ni sanciona que si no se está respetando. Eh, Eso por parte de las autoridades de cada país, ¿no? Que revisen este tipo de condiciones. Yo creo que la parte preventiva de este tipo de cosas es vital, o sea, podría ser la diferencia entre salvar vidas si realmente se aplica, ¿no? Entonces, con autoridades más conscientes de que existe un problema y que ha afectado a miles de personas que ya muchos han muerto, desafortunadamente, yo creo que un enfoque preventivo de que en este tipo de trabajos hay una necesidad de vigilancia y hay una necesidad de que son personas, de que son obreros, ¿no? Que necesitan trabajar y que les creen condiciones razonables para que lleven a cabo su trabajo, yo creo que sería fundamental y salvaría no solo a vidas de personas que se exponen a esto y que están en riesgo de esto, sino incluso le quitaría carga al sistema de salud porque si no se enferman, pues ya no estaría impactado el sistema de salud así, ¿no? Exacto. Donaciones de órganos que quizás podrían ser para otro tipo de pacientes, pues ya no necesitarían este tipo de cosas. Entonces, yo creo que más importante que todo eso es la prevención y la vigilancia de las autoridades. De verdad que nos ha servido mucho porque nos ha abierto la mente a ver este problema como más globalizado y específicamente en Centroamérica hemos visto que básicamente son los mismos problemas, ¿no? Los que o llevan o conllevan a que esta enfermedad se manifieste. Entonces, muchas gracias, Darío. No sé si quieras decir Sí, algo. Sí. muchísimas gracias. En realidad, tus aportes nos han servido bastante y como, bueno, comentó mi compañero, pues lo relacionamos directamente porque hay muchos factores que se repiten y bueno, yo creo que desde ahí es un indicador de que tenemos que comenzar a mirar las cosas desde otro ángulo y como dices tú, llamar a la prevención. Ujú. Sí, no, qué bueno que lo estén mirando porque realmente si puedes, si podemos cambiar algo, si podemos influir en algo para que haya un cambio y este tipo de personas puedan no llegar a esas etapas tan extremas de ver la vida y la muerte al borde, pues es una gran labor y pues que bueno, ojalá que sigan pues en su proyecto que salga adelante. Muchas gracias, Muchas Darío. Muchas gracias. gracias por tus aportes. Todo ha Ay, sido todo.